Filosofía del lenguaje, semiótica y filología. El equipo está conformado por Cassandra, Valeria Carolina y Dulce Liseta Alzate Guzmán. La filosofía del lenguaje es la rama de la filosofía que estudia el lenguaje en sus propios aspectos más generales y fundamentales, como la naturaleza del significado y de la referencia, la relación entre el lenguaje, el pensamiento y de la referencia, el mundo, los usos del lenguaje o pragmática, la interpretación, la traducción y los límites del lenguaje. Muy bien, ahora, ¿te has parado a pensar en cómo nuestros antepasados empezaron a hablar? ¿No? Bueno, al fin y al cabo lo que nos diferencia del resto de los animales es el lenguaje humano y en algún momento tuvimos que empezar a usarlo. Hace 400 millones de años el Homo erectus ya había desarrollado las áreas cerebrales de Broca relacionadas con la producción y comprensión del lenguaje respectivamente, aunque puede ser que lo utilizase para otras funciones. Ahora, la filosofía del lenguaje se distingue de la lingüística en que se sirve de métodos no empíricos, como experimentos mentales, para llegar a conclusiones. Las lingüísticas en general estudian el lenguaje con fines descriptivos, analizando sus formas, niveles y funciones. La lingüística es el estudio científico del origen. Hay teorías que sitúan el origen del lenguaje como el del Homo sapiens, que parece que comenzó su andadura hace 50 millones de años en África, tras una severa glaciación. Otros autores plantean un posible protolenguaje más simple hace 50 o 100.000 millones de años. El origen de la lengua es un objeto del estudio de diferentes disciplinas, como la lingüística, la antropología, la sociología, la geografía y la genética humana. La lingüística estudia estructuras fundamentales del lenguaje humano, sus variaciones a través de todas las familias de lenguas, las cuales también identifica y clasifica. El lenguaje como objeto de estudio puede resultar desconcertante, dada su complejidad y la intimidad que establecemos con antes de adquirir conciencia. El problema del origen del lenguaje se refiere a la adquisición lingüística en los hominidios, que derivó en la evolución del lenguaje humano con la estructura y forma actual que representan las diferentes lenguas naturales. La evolución del lenguaje es el campo de la lingüística que trata sobre cómo emergió y evolucionó el lenguaje actual en línea evolutiva del ser humano. Casi todas las palabras que hoy usamos provienen de formas distintas que ya usaron nuestros antepasados y que surgiendo por numerosas causas y procesos, factores, fueron evolucionando hacia los estados en los que hoy ya conocemos y utilizamos. La mayoría de estos factores que inciden en la evolución de las lenguas responden curiosamente en la evolución de las lenguas, tales como factores socioculturales, políticos, históricos y geográficos en el espacio. La semiología o semiótica es la ciencia derivada de la filosofía que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. Esto quiere decir que la semiología o semiótica es la ciencia derivada de la filosofía que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas, estudiando las propiedades generales de los sistemas de signos como base para la comprensión de toda actividad humana. Aquí se entiende por un signo un objeto o un evento presente que está en lugar de otro objeto o evento ausente en virtud de cierto código. La semiótica distingue entre la denotación y connotación, entre claves o signos y los mensajes que transmite, así como entre paradigmático o sintagmático. El fenómeno de la semiosis es la instancia donde algo significa para alguien
y es por lo tanto portador de sentido. Mi nombre es Valeria Rivas y voy a continuar con el tema de la semiótica. Vamos a hablar un poquito de la definición de la semiótica. Según Saussure, la semiótica es la ciencia que se encarga de estudiar la vida de los signos en el seno de la sociedad. Esta disciplina se divide en otras tres, que son la semántica, la sintáctica y la pragmática. Esto también se encarga de identificar entre códigos, signos, denotación y connotación. Vamos a hablar un poquito de lo que es la denotación. La denotación tiene un sentido más literal, se encarga de dar los significados propios que podemos hallar en un diccionario. Por ejemplo, si hablamos de un león, en el diccionario viene que el león es un mamífero carnívoro felino que tiene el pelaje amarillo. En cambio, cuando hablamos de la connotación, tiene un sentido que va más allá de lo literal. Por ejemplo, si yo utilizo el mismo ejemplo de que esa persona es como un león, estoy diciendo que esa persona tiene mucho coraje o tiene mucha fuerza. Esto va más relacionado a las asociaciones socioculturales y personales, o sea, ¿qué significa para mí? Aquí tenemos esta frase que dice: toda producción e interpretación del sentido constituye una práctica significante, un proceso de semiosis mediante signos y se materializa en textos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la simbiosis, si no les quedó claro en la presentación anterior. La simbiosis es el proceso en el cual se relacionan los signos entre sí. Para que esto se lleve a cabo, debemos de tener tres cosas importantes. La primera, que es el representante, que hace referencia a la forma; el objeto, que es la materialización; y la interpretación, que es el sentido o lo que significa para mí. Aquí les voy a poner el ejemplo de la justicia. La justicia se representa como una mujer con los ojos vendados, en la cual en una mano sostiene una balanza y en la otra una espada. Esto hace referencia a que la justicia es igual para todos y que no ve a quién hacerla, sino que la hace todos por igual. Vamos a hablar un poquito de las disciplinas que constituyen la semántica, que vamos a hablar de la semántica, que la semántica se encarga de estudiar el significado de los signos; la sintáctica, que se encarga de estudiar las relaciones entre los signos; y la pragmática, que se encarga de estudiar la forma en que se interpretan los signos. Charles Sanders Peirce estableció que hay tres signos, o tres clases básicas de signos. La primera, que es el icónico, que representa literalmente lo que es propio. Por ejemplo, si tenemos un pictograma de un extintor, hace referencia a que ahí se encuentra el extintor, y tanto la forma se parece o representa el extintor propio, o sea, tienen mucha relación entre sí. El indéxico, que se relaciona propiamente o no tan directamente con lo que está representando. Por ejemplo, si vemos humo, hacemos referencia a que hay fuego. El simbólico, que es un eslabón arbitrario o que no tiene tanta referencia directamente, o sea, propiamente no hace tanta referencia a lo que está representando. Sí, aquí tenemos, también vamos a hablar un poquito de lo que son las metalenguas y los códigos. Los códigos son las cadenas de asociaciones, o es la forma en que se organizan los signos. También tenemos las metalenguas, que estos hacen una referencia a lo que mencioné anteriormente, al significado propio que viene en un diccionario. Aquí tenemos, por ejemplo, un lenguaje, un ejemplo: Napoleón fue emperador de Francia. Ese es el lenguaje. Y Napoleón tiene 8 letras, que es el metalenguaje. Por ejemplo, aquí también podemos poner el ejemplo del perro. No podemos articular dos letras juntas, o sea, tienen que ser separadas. A esto hace referencia el metalenguaje. Ahora vamos a hablar un poco de la filología. Que la filología
escritos y se trata de reconstruir el sentido original del texto. Por ejemplo, si tenemos un texto que se hizo en el siglo XIV, tratan de buscar el origen o el sentido que quería dar el escritor. Para esto es necesario el estudio no solo de textos de literatura propia, sino también de textos de origen jurídico, de origen administrativo. Los filólogos más que nada se tratan de leer los textos, analizarlos, reconstruirlos para que sea más fácil de entenderlos nosotros mismos. Por ejemplo, si queremos hablar del libro de La crónica de una muerte enunciada de Gabriel García Márquez en 1888, que narra la muerte de un personaje, del personaje principal, que fue asesinado por un ajustamiento de cuentas en torno al honor. La filología que queremos buscar es por qué lo mataron, qué efectos socioculturales había o cuál era el entorno que había en ese momento para que hayan matado al personaje, o cómo podemos adaptarlo para nosotros comprenderlo mejor en nuestra actualidad. Ya para concluir, me gustaría decirles que la filosofía del lenguaje es una disciplina fronteriza entre la lingüística teórica y la filosofía. Esto va desde los tiempos de Platón hasta los de Noam Chomsky. Y esta dio las bases para muchas otras filosofías o teorías o disciplinas, como la filosofía de la historia, de la religión, la psicolingüística, la lingüística, y así. Buenas tardes, compañeros y maestro. Mi nombre es Cassandra Maldonado Domínguez y yo continuaré exponiendo el tema de mi compañera Valeria. Bueno, yo les hablaré de lo que es el sustantivo de la filosofía. Este nos dice que denota una colección de temas enseñados por cátedras universitarias. Una cátedra universitaria es una materia o una facultad la cual es impartida por un catedrático. Un catedrático es un profesor el cual cumple con ciertos requisitos para impartirla y pues además cumple con el rango más alto en la docencia. Algunos de estos temas son la metafísica, la epistemología, la ética, la psicología, la estética, la historia de la filosofía y luego están las filosofías de la ciencia, historia y religión. Estas últimas cuatro, ya con el paso del tiempo, dejaron de ser parte de la filosofía. Ya con respecto a este último punto, hay algunos comentarios. En el de la psicología nos dice que el hecho de que hayan sido impartidas o enseñadas por cátedras universitarias es algo extraño. Aún así, tratándose de un caso de división exclusiva. En las filosofías de la ciencia, historia y religión, dice que con el tiempo se han convertido en disciplinas autónomas y su relación con la filosofía del lenguaje y con el ámbito más amplio de la semántica son más importantes, por lo cual pues no merecen no deben estar tratadas en un estudio ulterior. La metafísica y la estética nos dice que estos se pueden excluir de la preocupación de la filosofía y del lenguaje. Y ya por último tenemos a la epistemología y a la ética. La primera depende de la esencia misma de la filosofía del lenguaje, mientras que la segunda tiene estrechas relaciones, aunque sean indirectas, y si la relacionamos con la estética, se interrelaciona con la retórica y la poética. Ahora, la filosofía del lenguaje. Este incluye relaciones sobre la relación de casualidad, la esfera del lenguaje y la lengua. La modalidad en la que la lengua y el lenguaje contribuyen al conocimiento de las cosas y los fenómenos de esta. Desde un punto de vista
del ámbito que nos importa se acerca más a otras disciplinas, como son la pragmática, la retórica y la poética. También existe compatibilidad entre la filosofía del lenguaje y la lingüística teórica, como una hipótesis en el estudio de los metalenguajes. Ahora, nos dice que el metalenguaje abarca ciertas perspectivas, tanto lógicas semánticas, retóricas y pragmáticas. También es la competencia de la semiótica lingüística y la semiótica en general. Y nos dice que los metalenguajes en el texto literario tienen un lugar importante en el estudio del metalenguaje como un método de pertenencia a la lingüística teórica, a la filosofía del lenguaje y a la semiótica. Ya esta última se constituye a una metaretórica. También existe compatibilidad entre la filosofía del lenguaje y la lingüística teórica, como una hipótesis en el estudio de los metalenguajes. Ahora, nos dice que el metalenguaje abarca ciertas perspectivas, tanto lógicas semánticas, retóricas y pragmáticas. También es la competencia de la semiótica lingüística y la semiótica en general. Y nos dice que los metalenguajes en el texto literario tienen un lugar importante en el estudio del metalenguaje como un método de pertenencia a la lingüística teórica, a la filosofía del lenguaje y a la semiótica. Ya esta última se constituye a una metaretórica. El lenguaje del texto literario está incluido en el texto, es decir, que pertenece a una hipótesis del enunciador. Ya por último tenemos el análisis crítico metacientífico. Un análisis metacientífico es un nuevo método para abordar las investigaciones en las cuales no solo se toma en cuenta los resultados que la naturaleza nos da, sino que también aquí entra la ecuación, la intriga, o sea, que tanta intriga tenga el observador. Nos dice que esta nos devuelve a la lingüística teórica, la cual es una disciplina equivalente a la filosofía del lenguaje. Bueno, esto ya sería todo por mi parte. Espero hayan comprendido el tema. Igual, cualquier duda o algo que no hayan entendido, pues lo puedo contestar en los comentarios. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Carolina Vázquez y yo voy a continuar con la exposición de mis compañeras. Primeramente, la lengua y los lenguajes le dan un gran significado a las cosas, pero para saber estos dos tenemos que comprender sus significados. La lengua es un sistema de signos lingüísticos conformado en la interacción comunicativa, cuyo fin es la comunicación, y los lenguajes es la capacidad propia del ser humano para expresar sentimientos en forma del habla. Estos dos le dan mucho significado a las cosas, ya que estos nos ayudan a entendernos entre todos y poder generar integraciones entre grupos. Lo siguiente sería saber qué es la filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje es la rama cuyo significado es estar inmerso en la verdad. Se centra en el estudio de la lengua, en traducciones o referencias. Es tanto así que está considerada como una epistemología. Y recordando en clases pasadas lo que era la epistemología, es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Y aquí surgen dos preguntas, las cuales serían ¿cómo aprender algo y para qué me sirve aprenderlo? Dentro de la filosofía del lenguaje están tres temas, las cuales es la retórica, la pragmática y la poética. Recordando en clases pasadas, en la retórica veíamos que era la retórica el arte de hablar, el arte de persuadir y de convencer a las personas. Es por eso que esta parte está 100% integrada en el habla y los lenguajes.
Existen diferencias entre la lengua y los lenguajes. Uno es la lengua artificial y la segunda serán los lenguajes artificiales. Primeramente vamos a saber qué es la lengua natural. La lengua natural es el lenguaje que hablamos todos los días. Esta es la forma de comunicarnos nosotros cotidianamente. Mientras que los lenguajes artificiales, cuyo léxico y gramática han sido desarrollados desde una fuente individual. Ejemplos de este sería el lenguaje que es para los sordomudos o el alfabeto Morse. Se dice que la lengua y el lenguaje no es solo un sistema de signos que sirve a la comunicación, sino que es tomada como una actividad social, ya que es vital para poder establecer comunicación con otros seres vivos o simplemente entablar relaciones con otras personas. Esto sería, por ejemplo, cuando nosotros en nuestros diferentes contextos a lo largo de toda nuestra vida nos ayudan para integrarnos en otros grupos. Por último, seguiría la semiótica de Peirce. Esta se dice que es la forma más adecuada de abordar la filosofía del lenguaje. En esta, Peirce se preguntaba cómo era posible conocer la realidad, y él aseguraba que esto era a través de los signos. Son únicamente los signos y no podíamos pensar sin los signos, él decía esto. Para Peirce todo lo que existía era un signo. A continuación les voy a leer lo que Peirce decía sobre los signos. Un signo es la cualidad material que está en lugar de un objeto y ésta despierta en la mente de otro individuo otro signo. Si nos damos cuenta en la imagen tenemos tres conceptos que están en diferente forma. La primera es el objeto, la segunda es el signo y la tercera interpretante. Pero si nos damos cuenta en la imagen tenemos al fin y al cabo el mismo tema, las palomitas, no cambia ni se sale del tema. Esa también se conoce como la semiosis infinita o la semiosis cerrada, ya que en cualquiera de sus lados que empecemos es lo mismo. Y esto es lo que decía Peirce, de que todos estos son signos y cualquiera manera que la viera alguna persona va a terminar siendo lo mismo. Agradecemos la atención prestada que se brindó en esta presentación y esperemos que haya sido de su agrado. Gracias.